Argentina es este edificio que se nos cae encima una vez más, donde cada ladrillo roído, cada tabla podrida es parte de un gran edificio que se nos desmorona. YPF, un gran negociado. Lo fue cuando se privatizó y los primeros privatizadores eran los Kirchner. Cuando Parrilli, el mayordomo de Cristina, el insultado y maltratado Parrilli, era el miembro informante y el que conseguía el avión para traer a los Kirchner para votar a favor de la privatización que llevaba adelante Cavallo y Menem, porque ahí venían las regalías para Santa Cruz, que fueron el origen de los fondos de Santa Cruz. Fueron privatistas, fueron estatizadores, fueron privatistas con algún amigo al que le dieron una parte para recibir vaya a saber qué beneficio. Hicieron de todo los Kirchner con YPF. Como hicieron de todo con los fondos de Santa Cruz. Lo último fue la expropiación. Y estaba uno de los peores ministros de Economía de este país, que luego fue premiado electoralmente con la gobernación de la provincia más rica de la Argentina, la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Axel Kicillof. ¿Podemos recordar material, Javi? Sí. De archivo, y voy a ir con Pablo Fernández Blanco y con Diego Armesto, dale, sobre YPF. ¿Podemos recuperar aquello que decía Kicillof? Porque ahí vas a ver, Pablo, el nivel de soberbia con el que hablaba Kicillof, que en ese momento no era tan conocido, pero al ponerse al frente de esta pelea, de esta bandera kirchnerista, de este delirio populista de expropiar YPF, claro, lo terminan premiando primero con el Ministerio de Economía y después con la provincia de Buenos Aires. Él en ese momento era viceministro de Economía. Segundo de, ¿sabés quién? Del Me Quiero Ir, de Lorenzino. Esa parte de la historia, claro, ¿no? Un espantapájaro como ministro de Economía que no existía. Claro. En realidad, el preferido de Cristina era el que llevaba las riendas en ese momento de Economía. En ese momento, Axel Kicillof decía que YPF nos iba a tener que indemnizar por daño ambiental con 5.000 millones. Claro, que Repsol. Que Repsol nos iba a tener que indemnizar a la Argentina por el daño. Fíjate, dale. Ahora, yo no les pago en efectivo, yo, gobierno nacional, sino que les pagamos con bonos a 20 años. Nosotros dijimos, bueno, 5.000 millones de dólares no van a valer porque son bonos, van a valer menos. Entiendo que les moleste que esto se haya arreglado pacíficamente, tal como marcaba la ley, con un acuerdo mutuo y que además es beneficioso para Argentina. No estoy diciendo que es malo para Repsol. Estoy diciendo, es muy beneficioso para Argentina. Lo sabe todo el mundo porque basta leer la prensa mundial, el propio Repsol, los gobiernos de los distintos países. Pero acá hay unos genios que quieren convencer a los argentinos que sale muy caro lo que hemos pagado. Vos fíjate, porque lo leí en el diario, aún haciendo esa cuenta realmente estrafalaria, el número que daba es menos de lo que pedía Repsol. A 20 años le vamos a pagar eso. ¿Cuántos juicios quedan? Y después de la firma de este acuerdo, 0. Ahora, bueno, Pablo Fernández Blanco. Pablo, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué decís? Yo el primer consejo que le quiero dar a toda tu audiencia es que cada vez que Axel Kicillof tire un número, vayan a corroborarlo, porque en aquel momento se le pagó poco más de 5.000 millones de dólares por el 50% de algo que hoy en su totalidad vale poquitito más de 4.000 millones. ¿Se entiende? Fue un negocio horroroso para la Argentina. Si querés le puedo conceder a Axel Kicillof algo. Él no podía prever el futuro y no podía prever que se iba a destrozar la acción de YPF. Ahora, sí podía prever que haciendo las cosas mal iba a tener un juicio en contra. Y en este sentido, Pablo, Kicillof hizo, yo no sé cómo transmitirlo en términos políticamente correctos, pero parece que hubiese hecho las cosas mal a propósito. Ajá. ¿Por qué? Y te cuento por qué. Porque en la demanda, yo tuve la oportunidad de ver el original de la demanda, no solo el original, sino las primeras 30 hojitas que empezaron con esta demanda que hoy le podría traer a la Argentina un perjuicio gigantesco, si querés después lo podemos poner en perspectiva, pero las primeras hojas tomaban como argumento por el lado de los demandantes, por el lado de los que quieren, de los que le ganaron hasta ahora el juicio a la Argentina, las palabras de Axel Kicillof en el Congreso. Dice, como dijo Axel Kicillof, pasó esto, la Argentina decidió no respetar el estatuto de YPF. Claro. Pero ¿qué pasa? Y esto es importante que la gente lo entienda. YPF cotiza en la bolsa de Nueva York
Entonces, cuando vos cotizás en la Bolsa de Nueva York, tenés un compromiso con los inversores norteamericanos. Exacto. Y hoy lo que hizo valer la justicia norteamericana es el derecho de quien vive en Estados Unidos. Por supuesto, porque ahí está el regulador en Estados Unidos que está obligado a darle un estándar de cumplimiento de los contratos a todos por igual. ¿Está Diego Armesto, chicos? ¿Lo podemos conectar a Diego? Porque quiero tener... por supuesto, la lectura. Diego Armesto es un abogado constitucionalista, también ha tenido acceso al fallo de Presca. ¿Qué dice la jueza hoy, Pablo? ¿Qué tenemos que pagar? Yo sé que esto tiene 2 instancias todavía de apelación, pero se va sumando el tiempo y se van sumando los millones de dólares. Te doy la primera mala noticia, que esta es concreta, Pablo, no importa apelación ni nada. Vos sabés, todo el mundo sabe que la Argentina tiene un problema dramático con los dólares. Hoy te están administrando los dólares 1 a 1. Massa te administra los dólares 1 a 1. Bueno, la Argentina va a tener que poner una garantía, cuyo número todavía no está definido, pero va a ser en dólares. De lo contrario, se va a exponer a embargos, con lo cual este problema ya tiene aplicación inmediata que perjudica a la Argentina. Por eso digo que la mala praxis kirchnerista, en este caso, la mala praxis en general, en este caso la mala praxis kirchnerista, nos sale realmente muy caro. Quiero contarles a la gente, porque estamos hablando del juicio que perdió el Estado argentino por la expropiación de YPF. ¿De qué se trata? En 1993 se hace un estatuto. El estatuto dice que si yo quiero, cualquiera, pero imagínate que soy yo, quiero comprar una posición de control en YPF, tengo que hacerle una oferta al resto de los accionistas. ¿Sí? Esto se llama OPA. El Estado argentino se queda con el control de YPF, pero no hace una oferta al resto de los accionistas porque no le interesaba y porque le iba a salir más plata. El Estado argentino quería quedarse con el control, con lo cual rompe el estatuto. ¿Cuál fue la explicación? ¿Cuál fue la defensa del gobierno argentino? Bueno, en realidad un estatuto es mucho menos que un decreto, por ejemplo, de la presidenta de la Nación. ¿Qué dice la jueza norteamericana Loretta Presca? Sí, está muy bien, eso en la Argentina, pero acá te presentaste ante la SEC. Y ante la SEC lo que dijiste vale. Pablo, genial. Vamos a seguir con el tema, por supuesto. Y a todo esto también hay una responsabilidad concomitante, más allá de la decisión política del gobierno kirchnerista de Cristina Kirchner y Axel Kicillof. Esto se votó en el Congreso, ¿no? A ver, por favor, Javi. Tenemos una placa, Pablo, para compartir cómo se votó en el Congreso en aquel año, en el año 2012. Fíjate cómo votó en la Cámara de Diputados los diputados. Ahí lo tenemos, fíjate, 208 votos a favor, 32 votos en contra. Aclaremos algo y desglosemos este dato, Pablo. Dentro de los 208 votos a favor, por supuesto que está el kirchnerismo, todo lo que era el bloque peronista. Claro, los aliados. Pero también están los diputados radicales. Bueno, yo lo vi a Mario Negri también votando la expropiación de YPF. Entre otros, también estuvo Julio Martínez, estuvo Ricardo Bursail, estuvo Gil Lavedra, estuvo Ricardo Alfonsín, que lo acabamos de mencionar, estuvo Garrido. Bueno, era un bloque muy importante de diputados radicales. Y en el Senado, Pablo, si volvemos a la placa, el trámite fue mucho más sencillo, porque vos veías 32 votos en contra en diputados, era el bloque del PRO, pero en el Senado fueron, y ahí lo vemos en la placa, 63 votos a favor. Unanimidad, prácticamente unanimidad. Creo que Pinedo había votado en contra. Federico Pinedo, que acaba de tuitear, lógicamente, cuestionando a Cristina Kirchner y a Axel Kicillof, los 2 máximos responsables políticos. En aquel tiempo, Miguel Ángel Pichetto formaba parte, manejaba el Senado en nombre del Frente para la Victoria. Sí, y votó a favor, por supuesto. Yo, para poner memoria y no hacer un troquelado de la historia, porque no hemos llegado aquí solo porque el kirchnerismo aterrizó un día, vino de otro planeta, aterrizó acá y colonizó la Argentina, ¿no? A los pobres, las pobres víctimas, no. Esto es una larga historia donde muchos coayudaron para esta catástrofe, ¿no? ¿Servirá, no servirá, alimentará él, todos son lo mismo? No, yo no digo que todos sean lo mismo. Digo que a la hora de los fracasos concurrentes, que cada cual diga, me equivoqué. Pablo, querido, algo más para agregar. Desde allí lo voy a sumar a Diego Armesto.
La última, si querés, Pablo, y te libero para que tengas todo el tiempo con Ernesto y le mando un saludo. Yo a vos. Por favor, no nos olvidemos de un personaje principal en todo esto que se llama Cristina Kirchner, y voy a comentar un dato absolutamente irreverente. Antes de la estatización, Néstor Kirchner avanza en lo que se llama la argentinización, que es dársela a la familia Eskenazi, ¿no? Darle el control de YPF a la familia Eskenazi. Eskenazi, la argentinización de YPF se hace, entre otras cosas, con 2 empresas que tienen domicilio en España. Bien. Esas 2 empresas son el vehículo a través del cual hoy la Argentina tiene que pagar una suma millonaria. Gracias, Pablo, conductor de Noticiero AM, muy tempranito. Con eso arranca La Nación más tempranito. Abrazo grande. Claro que sí. Chau, chau. Abrazo. Bueno, en minutos se viene el fallo del caso Blas Correa en Córdoba. Joven acribillado por policías en Córdoba, que va a tener aquí un fallo que para Córdoba, y es un caso que también llegó a nivel nacional, es de mucho impacto político y judicial. Ya vamos a estar en Córdoba. Diego, dame ahí están las imágenes. En minutos el veredicto. Estamos en vivo. Dame tu impresión rápidamente, Diego, sobre esto. Rápido, una explicación rápida por qué se votó como se votó para dar un auxilio a Javi. Yo recuerdo en aquel momento había 3 palabras: Irigoyen, Perón y Frondizi. Por algo votaron como votaron. Es decir, porque está el enamoramiento de la creación de YPF cuando el radicalismo con Irigoyen y después con Marcelo Torcuato de Alvear terminan de armar YPF y yacimientos carboníferos fiscales. En segundo lugar, Pablo, lo que hay que evaluar, y sumando lo que decía Fernández Blanco, acá lo que hay que evaluar es la responsabilidad política, Pablo. No puede ser que este cachivache de lo que hicieron, cuando muchos sabían que iba a terminar como terminó, obviamente que ahora está la apelación, tienen las cámaras para poder presentarse y resolver, en realidad hay una responsabilidad política. Ahora, si yo como abogado me mando una macana, hay tribunales que me van a resolver mi responsabilidad, y también tengo una responsabilidad por mala praxis. Los médicos tienen mala praxis, los ingenieros tienen mala praxis, ahora la política no. Entonces, esto es lo que hay que evaluar, Pablo, también. Porque no se trata de un error o porque no pudieron ver o entender lo que decía el estatuto de YPF. Yo creo que es más que un error. Ellos lo hacían a sabiendas, sabían lo que iban a hacer, pero en aquel momento, y bien lo citó Fernández Blanco, en la misma demanda citaban al actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, que mucho deja que desear en cuanto a la responsabilidad política que hoy tiene que asumir por las decisiones que tomó en aquel momento. Y también Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, y una final. La jueza hace alusión, me mandabas algunas capturas del fallo. Sí. ¿Qué dice la jueza Presca? La alusión que hace específicamente es a la expropiación, porque dice, una de las ramas la rama del Poder Ejecutivo lleva el 16 de abril a la expropiación, envía al Congreso de Nación. Entonces yo te lo mandaba, pero digo, ahí está la responsabilidad. La responsabilidad de los funcionarios públicos, porque ninguno se percató de lo que iba a pasar. No, ¿sabes qué pasa? Fuente Ovejuna. Decisión política no judiciable. Como estuvo el Congreso de por medio. Está bien. Como estuvo el Congreso de por medio, paga. Entonces, ¿sabés qué pasa, no paga Pablo? Uno, pagamos todos. Exactamente, pagamos todos, pero ¿sabes qué pasa, Pablo? Eso también habla mal de nuestra justicia, siguiendo en tu gran lucha con el tema de que la Corte no va a tratar temas políticos este año. Es decir, la justicia tampoco termina de resolver en la Argentina y tienen que recurrir a tribunales internacionales para poder hacer justicia en Argentina. Gracias, Diego. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Chau, Diego Armesto, uno de los temas del día, pero hay muchos, ya vamos a ir con más títulos. Pero como habitualmente hacemos a esta hora, hora 17, la bitácora, los temas del país y el mundo.